Abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. El hermano Edgar compartía el jueves acerca de la ira de Dios. Y hoy quiero tocar esa parte, pero no lo quiero tocar, no quiero abordarlo profundamente, quiero tocarlo allí como por encimita y según el texto que vayamos a leer. Pero es bien interesante cómo Dios nos habló, y eso que solamente fue la introducción. Cómo Dios tocó nuestros corazones el jueves, cómo Dios habló a nuestras vidas. Cuando el hermano despedía la oración, yo le decía al Señor en mi corazón, Dios, que no solamente esto pueda permear mi mente, sino que pase a mi corazón y afecte también mi corazón, y que pueda tocar mi vida y que pueda producir tu gloria, tu gracia en mi corazón también. Porque a veces solamente escuchamos, solamente y se queda el concepto en nuestras mentes. El concepto aquí, pero no baja a nuestro corazón. Y el propósito de Dios es que seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores de ella. Amén. Entonces quisiera compartir este tema y tocarlo así como, bueno, como Dios le plazca y me ayude a hacerlo. Y he titulado este tema, no hay excusas para escapar de la ira de Dios. No hay excusas para escapar de la ira de Dios. Vayamos al texto, Romanos 1, 19 al 21. 18 al 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen o detienen, como dice la Reina Valera, la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, la gran tragedia de la humanidad. Antes de comenzar, de pronto pudiera surgir una pregunta, y para hacerlo de manera introductoria, ¿cuál sería la gran tragedia o cuál es la gran tragedia de la humanidad o cuál ha sido la gran tragedia de la humanidad? La gran tragedia de la humanidad no han sido los robos, no han sido los asesinatos, no han sido los tsunamis, no han sido los terremotos, no ha sido el homosexualismo, no ha sido la pobreza extrema que quizá vive África y todos estos países, y quizás parte en algunas regiones de nuestro propio país. Esa no es la gran tragedia de la humanidad. La gran tragedia de la humanidad es que todo el mundo, a excepción de los hijos, están pereciendo bajo la ira de nuestro Dios, bajo la ira de Dios. El hermano decía algo interesante ahorita cuando estaba acá. Él decía que muchos predicadores o muchas personas dicen que a Dios no hay que temerle, sino hay que respetarle y todo eso. Pero Dios es un Dios temible. Dios es un Dios al cual hay que temerle. La Biblia dice que no le temamos al hombre, que más bien le temamos a Dios, el cual puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La Biblia también dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo del cielo. Mis hermanos, no hay nada más tremendo que estar bajo la ira de Dios. No hay nada más tremendo que estar bajo esa ira gloriosa, poderosa, aunque es santa, pero es terrible y es poderosa y es tremenda. Amén. Y ese es el gran problema de la humanidad. Y esa es la gran tragedia de la humanidad.
A veces pensamos que son los problemas que vemos, el homosexualismo, los robos, asesinatos, etcétera, todas esas cosas. Pero en realidad no es eso. Es la ira de Dios que está cayendo sobre todas esas personas. La Biblia dice que Dios está irado con el pecador todos los días. Amén. Y esa es la ira de Dios. Y con esto en mente, quiero que podamos comenzar o iniciar a desarrollar este tema en esta mañana, que se llama No hay excusas para escapar de la ira de Dios. ¿Qué dice el texto, hermanos? Dice, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué se revela de los hombres? Porque lo que Dios se conoce, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué se revela la ira de Dios del cielo? Porque hay alguien que está deteniendo la verdad de Dios con injusticia. Y ese alguien es el ser humano. Y ese alguien es el hombre. Pero surge una pregunta. ¿Qué pasaría con aquellos que no tienen la verdad de Dios? ¿No se lo habían preguntado? ¿Qué pasaría con esas personas que no tienen la verdad de Dios? ¿Podrían llegar delante de Dios y llevar una excusa válida delante de Dios y decirle a Dios que su ira no está bien que la derrame sobre él porque ellos no conocen esa verdad? ¿O estaría bien o sería justo que un Dios poderoso y glorioso derramara su ira sobre personas que quizás nunca han tenido esa verdad? ¿Sería justo? Claro que no sería justo que Dios derrame esa ira sobre personas que no tienen esa verdad, sobre personas que no tienen esa verdad de la cual el apóstol está hablando a claro, de la cual el versículo y el texto está hablando. Pero y el apóstol resuelve esta objeción en el versículo 19 y en el versículo 20. Y por eso él dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pero no quiero centrarme aún en esa parte. Quiero centrarme en la parte final del versículo 20 donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa es la conclusión del apóstol. No tienen excusas delante de Dios. Ninguna de esas personas puede llegar, ningún ser humano puede llegar delante de Dios con una excusa válida a decir que Dios no puede derramar de su ira sobre ellos. Pero la pregunta es, ¿por qué el apóstol dice que no tienen excusas? ¿Por qué el apóstol llega a esta conclusión? Volvamos al texto, por lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Amén. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Primera razón para que un hombre no tenga excusas delante de Dios. Para que un hombre o un ser humano se acerque delante de Dios a decirle a Dios, no puedes derramar tu ira sobre mí. Y con esta palabra el apóstol le está diciendo al ser humano, a los hombres, no tienes excusa. Dios es justo al derramar su ira sobre ti. La ira de Dios es totalmente justa cuando se está derramando sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque el texto dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pero bien acá, el apóstol no solamente dice esto, el apóstol da la razón por el cual esto es manifiesto. El apóstol dice, pues Dios se lo manifestó al ser humano. Y me llama la atención esto tremendamente y quiero enfatizarlo y hacer hincapié en esto para que ustedes lo puedan ver también. La razón el apóstol no la encuentra en el hombre.
La razón el apóstol la encuentra en Dios. Pues Dios se lo manifestó. Es decir, que estas cosas de la cual el apóstol está hablando, el hombre no las puede percibir por sí solo. El hombre no las puede ver porque es inteligente, porque es superdotado, porque tiene algo y dice, wow, no. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que el apóstol da? Pues Dios se lo manifestó. Hermanos, sería imposible que el hombre se diera cuenta de la gloria de Dios, del poder y de la deidad de Dios, sin que a Dios le placiera manifestarlo, sin que a Dios le placiera hacerlo. Y Dios lo hizo. Dios se lo manifestó. Y me llama la atención eso porque a veces colocamos al hombre como que él puede darse cuenta de la gloria de Dios, él puede ver todas estas cosas y aún no. Todo depende de Dios. Y esto teológicamente se le llama revelación natural o revelación general, también es llamada teológicamente hablando. Es lo que vemos creado, la creación de Dios, y que el hombre ve la gloria de Dios allí, pues Dios se lo hace evidente dentro de ellos, en su corazón. Dios lo hace evidente para que ellos no tengan excusas. Entonces, sigo recalcando y sigo resaltando esta parte, hermanos. El hombre es inexcusable. El hombre no tiene excusa. Y me llama la atención, y recuerdo que he escuchado cantidades de predicaciones, predicadores pararse, y quizás muchos de ustedes han leído las Escrituras. Pero cuando leemos las Escrituras, la Biblia no presenta al ser humano como una víctima del pecado, como una víctima de todas estas situaciones que les presenté en la introducción. No, la Biblia presenta al ser humano como culpable y merecedor de la ira de Dios. Ese es el hombre en la Biblia, ese es el ser humano en la Biblia. Pero Dios es tan glorioso que hace manifiesto su poder y su deidad delante de los hombres. ¿Y lo hace por qué? Porque a Él le place. No porque nosotros lo veamos, no, porque a Dios le plació hacerlo. Amén. Y seguimos leyendo el texto, dice, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Siguen diciendo el apóstol, hermano, no tienen excusa. Y dice, por medio de las cosas hechas. En el griego solamente es una frase, y la palabra que aparece en el griego es poiema, de la cual sale la palabra en español poema. Es decir, el universo entero, toda la creación de Dios es un poema acerca de nuestro Dios. Es un poema que habla acerca de Dios, que está diciendo algo y que está comunicando algo acerca de Dios, y que está dejando al ser humano sin excusas, y que está manifestando, hablando del texto, la deidad y el poder de nuestro Dios. Amén. ¿Y por qué aparece o cuál es el propósito de esta palabra en el griego? Es para mostrar la sabiduría de Dios, para mostrar que Dios tiene un plan, que Dios ideó eso, que no fue algo casual, que fue un plan de Dios para comunicar algo de Él al ser humano, para manifestarse al ser humano, para que el ser humano siga quedando sin excusas y sigue siendo merecedor de la ira de nuestro Dios. Mis hermanos, cuando vemos el cielo, cuando vemos el mar, el universo, todas esas cosas, es un poema acerca de Dios. Y no solamente esas cosas, tú y yo también somos un poema que habla o que comunica algo acerca de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 1? Que Dios nos hizo ¿qué? A su imagen y a su semejanza. Alguien decía, nosotros no somos portadores de la imagen de Dios. No somos portadores de la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios.
Porque por ser portadores de la imagen de Dios, existiría la posibilidad de perder o de que se perdiera esa imagen en nosotros. Pero somos la imagen de Dios. Dios dejó su marca en nosotros también. Dios dejó su marca en el universo. Dios dejó su marca en los árboles, en la naturaleza. Él dejó su marca allí. ¿Para qué? Para que viéramos su poder, para que viéramos su deidad, su divinidad, y para que el hombre siga sin excusa delante de Él. Amén. Quizás las próximas personas o las personas que has conocido en esta ciudad, que quizás conozcas en los próximos años, en los próximos meses, recuerda, son un poema que están comunicando algo de Dios. Son alguien que está comunicando algo del Rey del cielo, del Rey del universo. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Quiere detener esta verdad con injusticia. Y hay varias teorías en cuanto a la realidad que nos rodea. Obviamente teorías erradas, heréticas, que están fuera de la escritura, que no son bíblicas. Por ejemplo, hay una teoría que se llama el ilusionismo. Dicen ellos que todo lo que existe es una ilusión en sus mentes. Y más que todo, el hinduismo cree en estas cosas, que todo es una ilusión, que nada existe, que todo es algo una ilusión en sus mentes. Recuerdo que el pastor Juan José, un pastor de República Dominicana, nos decía, sería bueno pegarles un pellizcón para ver si todo es una ilusión. No todo es una ilusión. Y reaccionarían, porque no todo es una ilusión. Hay otra postura que dice que se llama la autocreación, que todo se creó a sí mismo, que no existe un creador, que todo se creó a sí mismo. Pero mentiras, hermano. Otra que dice la autoexistencia, que todo ha existido siempre, y muchas posturas que hablan acerca de la realidad que nos rodea, pero no reconocen que hay un creador inteligente, que hay un ser glorioso detrás de todas esas cosas, y ese ser se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Trino, el Dios del universo, creó todas las cosas para la gloria y honra de su nombre y para dejar al ser humano sin excusas. Y hay muchas de esas personas, hermanos, que últimamente filósofos científicos que han escrito libros y que en sus escritos dejan ver el temor, el miedo que hay en sus corazones de estrellarse con la realidad, de estrellarse con el Dios del universo, de tener que reconocer que hay un Dios detrás de todo eso, que hay un ser inteligente detrás de todo eso. E incluso en algunos de esos libros hacen advertencias a sus lectores para que no crean que existe un creador, para que no crean que hay alguien inteligente que creó todo eso, sino que para que se mantengan en la creencia, en su postura, en su obstinación de que Dios no está allí. Mejor dicho, quieren sacar a Dios de la ecuación y no lo pueden hacer. Personas que se han estrellado y que han estudiado el ser humano y que se estrellan con que hay un Dios creador, que hay un Dios inteligente y que están comunicando algo de Dios. Pero detienen eso, hermano. Detienen esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice también. En realidad no es porque dependa de ellos, sino porque la Biblia lo dice. Pero ¿qué dice la Biblia? Esa verdad es evidente dentro de ellos. Aunque no lo reconozcan, es evidente dentro de ellos. Aunque hay una verdad oculta dentro de ellos y tergiversada, está allí. ¿Por qué está? Porque a Dios le plació. Pues Dios se lo manifestó. Pues Dios se lo manifestó. Amén. Entonces, hermanos, es importante poder entender que Dios deja al hombre sin excusas. Que ningún ser humano puede llegar delante de Dios a decirle: Dios, estás siendo injusto al derramar eso. No, la Biblia lo dice. Dios se manifestó a ellos. Pero ¿qué más razones sigue dando el apóstol?
Sigue diciendo el versículo, pues habiendo conocido a Dios el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de ese poema es la palabra en el griego, de modo que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Otra de las razones que da el apóstol es, pues habiendo conocido a Dios. Estas personas conocían a Dios, conocen a Dios, conocen algo de Dios. ¿Por qué lo conocen? Porque Dios se lo manifestó. Pero aún conociendo a Dios, ellos tienen una responsabilidad y es dar gloria y dar gracias a Dios. Pero ¿lo hicieron, hermanos? No lo hicieron. El mundo hace eso, no lo hace. El mundo que contempla el universo, que contempla la naturaleza, que contempla el mar, que contempla al ser humano, le da gloria a Dios, le da gracias a Dios, no lo hace. Sino que antes se envanecen en su razonamiento y su necio corazón es entenebrecido, es endurecido, es oscurecido cada día más por Dios. Y siguen quedando sin excusa. Conocen a Dios. Hay una verdad en el ser humano que Dios ha manifestado, que a Dios le ha placido colocar en ellos, que Dios le ha placido colocar dentro de sus corazones. Y esa verdad es la verdad del Dios glorioso del cielo, del Dios poderoso del cielo. Pero por eso quiero que aprovechemos esta parte, hermanos, porque si la ira de Dios está contra el ser humano, si no hay excusas delante de Dios, es terrible, no hay escapatoria. Y como compartía con Nico el jueves, y le recordaba algo que le decía una vez acá a los hermanos en la iglesia. Hermanos, el infierno no es infierno si Dios no está allí. El infierno no es infierno si Dios no está en el infierno. El infierno es infierno porque la ira de Dios está ardiendo en ese lugar. Porque la ira de Dios está encendida en ese lugar. De hecho, hay estudiosos, teólogos, que dicen que posiblemente que lo que arda en el infierno, hablando literalmente, no sea fuego, literal, sino la misma ira del Dios vivo del cielo. Alguien decía, sea fuego literal o no sea fuego literal, no me interesa. Pero lo que sí me interesa y lo que debemos tener claro, que lo que arde en ese lugar, que lo que duele en ese lugar, que lo que experimenta el pecador en el infierno, es la ira de Dios. Es la ira de nuestro Dios. Amén. El infierno no es infierno porque el diablo está en ese lugar. A veces hemos creído esto desde que nos convertimos y pensamos que el infierno está, que el diablo está en el infierno y que castiga a muchos o tal, todo eso. Pero no, hermanos. El infierno es infierno porque la ira de Dios está allí. Ayer hablaba con una señora y le compartía esa parte. Y ella me decía, hombre, no me sigas diciendo eso. No me sigas diciendo eso porque me da miedo y me asusto. Y yo le decía, no lo hago para que tenga miedo, no lo hago para que se asuste. Lo hago porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice que la ira de Dios está encendida sobre el pecador. Y que lo que arde en el infierno es eso, hermano. Es la ira de nuestro Dios. Pero qué maravilloso y qué glorioso es Dios. Existe un paralelismo entre lo que el pecador experimenta en el infierno y lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. ¿Qué experimenta el pecador en el infierno? El pecador experimenta
un alejamiento total de Dios, pero experimenta la ira de Dios. Allí un alejamiento de la presencia especial de Dios, pero experimenta totalmente la ira de Dios encendida sobre él en el infierno. ¿Qué experimentó Cristo en la cruz del Calvario? Hay una frase que dice Cristo cuando estaba en la cruz. Dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, la ira del Padre cayó sobre Cristo Jesús. Y la ira que iba a caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Y eso teológicamente se le llama propiciación. Apagar o apaciguar la ira de Dios sobre nosotros. ¿Quién puede salvar al ser humano de la ira de Dios? Solamente Él lo puede hacer. Solamente Dios mismo puede salvar al ser humano de su propia ira. Y esa ira cayó, fue derramada sobre Cristo Jesús. Fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, yo no puedo entender cómo un salvo puede ir al infierno. Por eso no puedo entender cómo un salvo se puede perder y puede ir al infierno. Porque si se perdiera ya no sería salvo. Porque la ira de Dios, la que experimenta el pecador en el infierno, la experimentó Cristo en la cruz del Calvario. Si somos salvos, Cristo ya experimentó esa ira por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Ya la ira no cae sobre nosotros, ya la ira cae sobre el pecador. Y no hay escapatoria, no hay salida para ellos. Solamente su única salida es Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Amén. Y hay algo que me impacta mucho de lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, está en Juan, no recuerdo el versículo, pero dice: consumado es, que en el griego es tetelestai, que traducido es totalmente pagado. La deuda está saldada, hermano. La deuda está pagada por Cristo Jesús. Cuando un día nos presentemos delante de Dios y hay una lista larga de nuestros pecados y que somos merecedores de la ira de Dios y que somos merecedores del castigo de Dios por toda esa lista de pecados y porque somos pecadores delante de Dios. Pero lo más glorioso es que habrá una firma, la firma del Cristo de la gloria, diciendo que Él ha pagado la deuda por nosotros. Amén. Consumado es, tetelestai. Cristo pagó su deuda por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, su ira ya no cae sobre nosotros. Su ira ya no cae sobre nuestras vidas. Pero debemos temer a Dios. Y esa ira de Dios debe producir algo en nosotros. Debe producir temor en nosotros. Debe producir que amemos más a Dios. Y debe producir un fuerte deseo de evangelizar. Un fuerte deseo de llevar el evangelio al mundo perdido. Porque sabemos que la ira de Dios se está derramando sobre ellos. Y que su única salida es Cristo Jesús. No es más nadie. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, quiero que podamos entender esa parte. Lo terrible que es la ira de Dios. Lo terrible que es el Dios del cielo. A veces no podemos entender eso, pero es tremendo. Dios pudiera deshacernos, pudiera destruirnos a todos en este momento. A todos pudiera deshacernos, pudiera destruirnos con su poder, pero no lo hace por amor. No lo hace porque es paciente, porque es misericordioso. Y porque en el caso nuestro nos ama con amor eterno y nos ha salvado con una salvación gloriosa y eterna. Amén. Quiero que vayamos ya concluyendo. Hermanos, nosotros tenemos la estrategia más poderosa en nuestras manos. Tenemos la estrategia más poderosa en nuestros corazones para que muchas personas puedan escapar de la ira de Dios. ¿Y esa estrategia cuál es? El evangelio de Jesucristo. El evangelio que nos ha sido confiado, que nos ha sido dado y entregado a nuestros corazones. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios ha entregado el ministerio de la reconciliación a nuestras vidas. A veces yo no sé por qué pasa, pero bueno, pasa.
Cuando comenzamos a hablar acerca de la elección, de la predestinación, en vez de producir un fuerte deseo de evangelizar, lo que hace es como apagarnos y decir, no voy a hacer nada. No, hermanos. Eso, al contrario, debe moverte a predicar el evangelio, debe moverte a llevar el evangelio. Hay misioneros que fueron y llevaron el evangelio a lugares peligrosos, pero su motivación, ¿cuál fue? La elección. Y son misioneros reformados, misioneros que conocen la Escritura, misioneros que conocen la palabra, que conocen que Dios había predestinado a personas. Pero su motivación, ¿cuál fue? Esa. Dios ha de tener a sus elegidos en ese lugar. Por lo tanto, yo voy a ir y voy a evangelizar y voy a predicar el evangelio para que sean salvos, para que crean. La Biblia dice porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Amén. El evangelio es poder de Dios y esta estrategia y ese evangelio ha sido colocado en nosotros, en nuestros corazones, para que vayamos y presentemos ese evangelio. Y tenemos una ventaja según lo que estudiamos hoy. ¿Cuál es esa ventaja? Hay una verdad de Dios, hermanos. Hay una verdad de Dios tergiversada y oculta para nosotros, pero que para ellos es evidente en sus corazones. Y es la verdad de que hay cosas que Dios ha creado, que hay un poema que habla acerca de Dios, que hay un universo, que hay una persona, que hay personas que hablan acerca y que comunican algo de Dios. Esa verdad está allí, hermano. Aprovechemos eso y llevemos el evangelio para que sean salvos. Recuerdo un joven misionero que le decía a su pastor, el pastor era anciano, le decía que se iba para tribus caníbales. Le decía, voy a llevar el evangelio. Y él decía, el pastor le dijo, ¿para qué vas a ir allá? ¿Para qué? No vayas a ese lugar, porque Dios ha de tener a sus elegidos allá. Dios ha de tener a sus predestinados allá. Él decía, y además te van a comer los caníbales, vas a morir allá en ese lugar. ¿Saben qué le dijo el misionero a este señor? Le dijo, no me importa, yo voy a ir. ¿Y qué diferencia hay en que a mí me coman los caníbales y a usted se lo coman los gusanos? Si un día, juntamente, delante de Dios, seremos levantados con cuerpos gloriosos. Tremendo, hermano. Él le dijo eso. ¿Qué diferencia hay? Si a mí me comen los caníbales, a usted se lo come el gusano. Pero si un día todos, los dos, ambos, vamos a estar siendo glorificados delante de nuestro Dios. Y se fue y llevó el evangelio y predicó la palabra de Dios. Nuestra motivación, hermanos, hay gente que está sufriendo y el mundo está pereciendo bajo la ira de Dios. Y sí, entendemos la soberanía de Dios y eso no se escapa de la soberanía de Dios, pero entendamos que hay un mandato claro en las Escrituras de llevar el evangelio, que hay una responsabilidad dada al ser humano cristiano, a la persona que ha sido convertida al evangelio, y esa responsabilidad es llevar el evangelio de Jesucristo a esas personas que están pereciendo de la ira de Dios, que van camino hacia el infierno. Me gustaba mucho una frase que decía el pastor Juan José en República Dominicana. Él decía, hermanos, si se pueden colocar en medio del infierno así, para que el pecador no se vaya, háganlo, prediquen el evangelio. Hermano, esa pasión debe estar en nuestro corazón. Ese anhelo debe estar en nuestro corazón. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está pereciendo bajo la ira del Dios del cielo. Y solo el evangelio puede salvarle. Solo Cristo Jesús puede salvar su vida. Nadie más puede hacerlo. Entonces, que esto sea una motivación para que vayamos, que sigamos evangelizando a las personas. Tenemos el evangelio. Ya de pronto nos preocupamos por predicar el evangelio correcto, porque a veces antes pensábamos que por lo menos mi estrategia al predicar el evangelio era siempre diciendo, Cristo te ama. Imagínense, cuando vine acá a la iglesia y escuché todas estas cosas, pues yo quedé desarmado. Yo decía,
¿Cómo hago para evangelizar ahora? No sé cómo hacer, pero la palabra me dice cómo hacerlo. La palabra nos dice cómo hacerlo. La Biblia dice que el hombre es culpable, que él es merecedor de la ira de Dios, que la única salida, que el único regalo que lo puede escapar, que lo puede ayudar para escapar de la ira de Dios es la justicia de Cristo Jesús. No es nuestra propia justicia. Y si siguen leyendo Romanos, se darán cuenta que de esa justicia, de la justicia de Cristo, esa es la justicia que necesita el ser humano para ser salvo de la ira de Dios. Esa es la justicia que necesita el ser humano para ser justificado delante del Padre. La justicia de la cual habla Romanos es esa justicia. La justicia que necesita el pecador para ser salvo de la ira del Dios del cielo. Hermanos, sigamos predicando el Evangelio. Sigamos evangelizando. Tenemos el Evangelio. Tenemos la palabra de Dios. Hagámoslo. Llevemos el Evangelio. Sigamos. Yo tengo un reto glorioso en el Señor. Si Dios me permite, voy para la costa. Y vengo de una iglesia pentecostal, arminiana, digámoslo así. Recuerdo, un paréntesis, una vez, estando en República Dominicana, prediqué en República Dominicana, y cuando terminé de predicar, se me acercó un amigo, eso es un paréntesis, se me acercó un amigo y me decía, Humbert, tú oras como pentecostal y predicas como reformado. Yo me lo quedé mirando y me reí y le dije, ya vería, pero es que yo le dije, si tengo sangre pentecostal, ya ve. Y él se echó a reír y de ahí seguimos. Hermanos, ellos son nuestros hermanos. Y alguien decía, me llamó mucho la atención, dicho por un reformado, hay pentecostales que aunque no son tan bíblicos a veces, son más piadosos que muchos reformados. Son muchos más dados al Señor, mucho más dados a la oración y buscan del Señor. Y son gente fieles a Dios, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que son tremendos en Dios. Pero hermanos, eso tampoco no es una excusa para justificarle, no. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice lo que debemos enseñar y lo que debemos predicar. Pero eso es un reto que especialmente tengo, de llevar el Evangelio y presentarlo como tal. Y de pronto no pretender congraciar con ellos o tampoco pretender pelear con ellos, porque no es la idea. Pero lo que debo pretender es presentar el Evangelio tal cual Dios lo presenta, tal cual está escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos que están pereciendo. Y hay muchos que siguen en su pecado porque no han entendido el verdadero Evangelio. Hay muchos que tienen dinero, tienen estudios, son personas bien. Quizás tienen una vida moral bien. No les falta nada. Y llega un cristiano a predicarles. Y les dice, ¿cómo les dice? Cristo te ama. Imagínense. Le faltaba una cosa para ser completamente feliz. Claro. Y era escuchar que Cristo lo amaba. Y él escucha, ¿tiene motivos para buscar de Dios? No. Porque si está bien, está todo bien, y va a escuchar que Cristo le ama, no. Y con eso tampoco estoy diciendo que el que esté mal, que esté grave, usted le va a decir que Cristo le ama y va a buscar. No, Dios puede usar cosas para que busquen, pero no es la manera ideal que debemos presentar el Evangelio. La Biblia dice, Dios está irado con el pecador. ¿Por qué está irado? Porque Él se ha revelado y el pecador sigue obstinado, sigue insistiendo en alejarse de Dios, en no darle gloria, en no darle gracias. Y sigue viendo la gloria de Dios, sin embargo se sigue alejando y alejando de Dios. Pero Dios sigue airado contra el pecador. Mostrarle al pecador que no es una víctima más, que no es inocente y que no es una víctima más de las cosas que están ocurriendo, que es culpable y que es merecedor del castigo eterno, de la ira de Dios. Y que si no se arrepiente, se irá para el infierno. Pero que si se arrepiente, si Dios coloca el arrepentimiento en su corazón, Dios le salvará para siempre. Amén. Entonces, hermanos,
procuremos llevar este evangelio a las vidas. Procuremos llevar y presentar este evangelio y que sea un deseo ardiente en nuestros corazones, porque tenemos una responsabilidad. Se nos ha dado muchas cosas en nuestras vidas. La Biblia dice, dad de gracia por lo que de gracia hemos recibido. Y hemos recibido por la gracia de Dios este glorioso evangelio que ha permeado nuestras vidas, que ha ministrado nuestras vidas, que sigue cambiando nuestros corazones, que sigue cambiando nuestras vidas, que nos sigue llevando hacia el cielo, que sigue transformando nuestros corazones con un solo propósito, o más bien con dos propósitos: dar gloria a Dios y para el beneficio de sus hijos, para el beneficio nuestro. Porque recuerden, la gloria de Dios siempre será nuestro beneficio, nuestro gran beneficio, aunque no lo entendamos. Entonces todo eso puede tener muchas implicaciones, pero saquemos quizás dos implicaciones. Primero que todo, al inconverso. Cuando el inconverso ve todas estas cosas, escucha de la ira de Dios, no tiene escapatoria, hermano. No tiene salida. Solamente hay una salida y se llama Jesucristo. No hay un camino. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra opción. Cristo es el camino. Cristo es la salida. El evangelio de Dios es la salida para aquellas personas que aún no se han convertido, que no conocen del evangelio, que no se han acercado al Cristo de la gloria. Hay una sola salida para escapar de la ira de Dios. Es Cristo. Y solamente si a Él le place hacerlo, lo hará. Busquemos de Dios, arrepintámonos y acerquémonos al Cristo de la gloria. Y nosotros como cristianos, hermanos, al escuchar de la ira de Dios, debemos estar profundamente agradecidos porque Dios pagó nuestra deuda. Y esto no es motivo para seguir en nuestro pecado, para seguir desagradando a Dios. No, esto es un motivo más para agradar a Dios, para seguir viviendo en santidad. Recordemos, la salvación, la santidad no es el ground, no es el fundamento de nuestra salvación, es el resultado de ella, es el resultado de la obra gloriosa de Dios en nuestras vidas. Y Él lo seguirá haciendo. Pero si muchos siguen en su pecado, siguen en su vida, pudiera existir una posibilidad de que esa persona nunca fue salva o no es salva. Pero si esa persona, aunque con sus errores y todo, Dios sigue obrando en su vida y le llevará y sigue obrando en su vida, hermanos, sigamos confiando de que Dios seguirá haciendo su obra en nuestras vidas y que su ira nos debe mover a ser agradecidos, a darle gloria a Dios, a seguir viviendo una vida santa delante de Él, a seguir viviendo una vida con temor y con temblor delante de Dios, delante de Él. Y no solamente eso, la ira de Dios y este tema debe movernos a evangelizar tremendamente, a entender que tenemos la estrategia más poderosa del mundo y a entender que solamente podemos llevar el evangelio, que descansamos en Dios porque la obra la hace Cristo Jesús. Él solo puede salvar, Él solo puede cambiar y transformar la vida de un ser humano, nadie más. Solamente podemos llevar su mensaje y Él hará su obra gloriosa en los corazones. Nadie más lo podrá hacer. Y debemos descansar en esa verdad, descansar nuestros corazones en esa gran verdad. Amén. Dios es bueno, hermanos, y Dios es maravilloso, y quería colocar este deseo, o que Dios colocó este deseo en mi corazón, y pues poderlo transmitir a ustedes también. Y pues lo otro que quería decirles también, no se pierdan los jueves. Se va a seguir hablando de la ira de Dios, y no de manera superficial, porque quise tocarlo así hay un espacio especial los jueves, para que se está hablando de la ira de Dios como uno de sus grandes atributos, como una de sus perfecciones, porque no es una imperfección en Dios, es una perfección más de nuestro Dios. Entonces se sigue hablando los jueves, están invitados, hermanos, para escuchar de este tema glorioso que debe impactarnos. De hecho, hay un tema por allí que creo que lo tengo en PDF, no sé si el hermano lo tendrá,
un tema de un predicador, se llama Pecadores en manos de un Dios vivo. Si alguien está interesado, pues yo no sé si el hermano lo tenga en PDF, creo que yo lo tengo en PDF, se los pudiera enviar para que se siguieran documentando, siguieran siendo ministrados por este tema glorioso, bíblico, que toca nuestros corazones. Amén. Oremos y démosle gracias a nuestro Dios porque Él es bueno.